padre de la medicina, Hipócrates, dijo que el calvo tendrá hijos que serán calvos, haciendo referencia a la herencia de padres a hijos. En cambio, Aristóteles rechaza las ideas de Hipócrates. Dijo que el semen tendrá ingredientes de generaciones anteriores. La genética es la ciencia que estudia la variabilidad y la transmisión de las características hereditarias de una generación a otra, es decir, estudia a los genes. Cuando hablemos de herencia nos referimos a casi una fórmula que dice que el gen más el medio ambiente es igual a la herencia. La cromatina forma a los cromosomas. La cromatina es una estructura filamentosa formada por ADN, ARN y proteínas, mientras que los cromosomas contienen a los genes. Es el resultado de la duplicación y condensación de la cromatina durante la interfase. Los cromosomas están formados por proteínas y ADN. Además tenemos los cromosomas homólogos, que es un par de cromosomas en donde uno es de origen paterno y el otro es de origen materno. Morfológicamente son iguales, genéticamente son similares. El gen es el segmento de ADN que controla un determinado carácter. También al gen se le conoce con el nombre de cistrón, que es la unidad de la herencia. Con respecto al espacio que ocupa un gen dentro del cromosoma, ese espacio se llama locus. Es un espacio físico para un determinado gen. Loci es un conjunto de locus. Loci sería el plural. El alelo se representa con una letra. Son alternativas o variaciones de un gen determinado para un carácter. El gen que controla el carácter del color de la semilla de la arveja puede ser alelo de color verde o alelo de color amarillo. Pueden ser alelos dominantes, en la cual es un gen dominante se expresa en homocigosis y heterocigosis. A mayúscula es un homocigote dominante, o también llamado raza pura. La A mayúscula y la A minúscula juntas vendría a ser un heterocigote dominante, también llamado híbrido o raza impura. Un ejemplo sería cuando el burro y la yegua llegan a tener crías. La cría de estos dos organismos da como resultado la mula, que vendría a ser un híbrido y también sería estéril. Mientras que A minúscula es un homocigote recesivo. Es una raza pura, pero es recesivo para algún carácter, como por ejemplo color de ojos verdes, piel de color blanca o cabellos ondulados. Los alelomorfos o alelos es el par de genes donde uno es paterno y el otro es materno y están ubicados en cromosomas homólogos, ocupan el mismo locus y son responsables de un mismo carácter o rasgo. El genotipo es el conjunto de genes que constituye a un organismo heredado de sus progenitores. Por ejemplo, puede ser un homocigoto, donde tiene alelos iguales, es decir, una línea pura. Ambos genes son dominantes, pueden ser representados con letras mayúsculas, mientras que hay homocigotos recesivos, donde ambos genes son recesivos, pueden ser letras minúsculas. El heterocigoto son alelos diferentes, también son llamados híbridos, donde uno es dominante y el otro es recesivo. El fenotipo es la expresión del genotipo. El fenotipo, hablando de expresiones externas, son fácilmente observables como el color de ojos, la estatura, el color de piel, el tipo de cabello, mientras que las internas son como el grupo sanguíneo. Hay grupos sanguíneos grupo A, grupo B, el grupo AB y el grupo O. El padre de la genética es Gregorio Mendel, en el año de
1822 hasta 1884, Johann Mendel nació en Austria al ingresar como monje agustino y adopta el nombre de Gregorio. Mendel experimenta diferentes variedades de guisantes. Estos guisantes aquí en Perú se les conoce con el nombre de alberjas o arberjas, mientras que en México le llaman chícharos, allá en España le dicen guisantes. El nombre científico de esta planta es Pisum sativum, debido a la facilidad de cultivo y a sus grandes cantidades de descendientes en corto tiempo, le sirvieron a Mendel para poder realizar sus teorías o leyes. Luego de 8 años de experimentación, en 1865 publica Hibridación en plantas y expone sus principios conocidos actualmente como leyes de Mendel en una revista de poca divulgación. En 1900 redescubren las investigaciones de Mendel Hugo de Vries, el holandés, y Karl Correns de Alemania, quienes llegaron a las mismas conclusiones que los trabajos de Mendel. Las 7 características estudiadas por Mendel en la arberja eran, por ejemplo, el color de la semilla de arberja. Por ejemplo, el color amarillo era dominante y el verde era recesivo. Con respecto a la flor era púrpura y de posición axial, esa era la flor dominante, mientras que la flor recesiva era de color blanco y era terminal. Hablemos también sobre el tamaño. La planta de arberja alta es dominante, podría llegar a medir hasta 2 metros, mientras que la planta de arberja era enana, recesiva, pudiendo llegar a medir 0.80 centímetros. La forma de la vaina o la estructura de la arberja que envuelve las semillas puede ser hinchada y de color verde dominante, mientras que la recesiva era constreñida y era de color amarillo. La textura de la semilla era dominante para la estructura lisa, mientras que era verde rugosa para la característica recesiva. La primera ley de Mendel también es conocida con el nombre de Ley de la Uniformidad de los Híbridos de la primera generación o F1, y dice que cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotes, para un determinado carácter, solo los híbridos de la primera generación son iguales. Los individuos de esta primera generación filial o F1 son todos heterocigotes o híbridos, pues sus genes alelos llevan información de las 2 razas puras u homocigóticas. En este caso, la dominante que se manifiesta y la recesiva no lo va a hacer. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes que producían las semillas amarillas y con una variedad que producía las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas. En la segunda ley de Mendel, esta segunda ley también se le conoce con el nombre de la segregación de alelos. En este experimento Mendel tomó plantas procedentes de las primeras generaciones, es decir, tomó dos hijos de la primera generación, A mayúscula, A minúscula, y los cruzó entre sí. De este cruce obtuvo semillas amarillas y una verde en la proporción que se indica de 3:1. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación o F2. Al parecer antiguamente había una tercera ley de Mendel, pero a esta ley que vamos a mencionar a continuación la incluyen dentro de la segunda ley de Mendel, la cual se llama la herencia independiente de caracteres o cruce de dihíbridos, y hace referencia al caso de que se contemplen 2 caracteres distintos para poder cruzarse. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter.
El experimento de Mendel consistía en cruzar una semilla lisa de color amarillo, dominante, con una semilla verde rugosa, recesiva. Las semillas obtenidas en este cruce eran todas amarillas lisas, cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados y revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa. Las plantas obtenidas y que constituyen la F1 son dihíbridas, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Estas plantas de la F1 se cruzan entre sí, teniendo en cuenta los gametos que formarán cada una de las plantas. Se podrá apreciar que los alelos de los distintos genes que transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial 2 aparecen guisantes amarillos y rugosos y otros que son verdes lisos, combinaciones que no se habían dado ni en la primera generación filial ni en la generación parental. Asimismo, los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres considerados por separado responden a la segunda ley. Acá tenemos la explicación de la primera ley de Mendel, en la cual se van a ver el cruce de dos razas puras. Aquí tenemos una rata de color negro y acá una rata de color blanco. La rata de color negro es homocigote dominante para el color negro, mientras que la rata blanca es homocigote recesiva para el color blanco. Entonces, si yo quiero hacer un cruce genético en la primera ley de Mendel, voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a poner el genotipo de la rata negra, que sería A mayúscula, mientras que de este lado voy a poner el genotipo de la rata blanca en este cuadro de doble entrada, o también conocido como cuadro de Punnett. Luego aquí voy a ver el primer cruce genético que se obtiene a partir de la primera generación. Aquí vamos a tener a la primera generación filial o F1. Entonces el cruce de A mayúscula, A minúscula, se va a poder ver aquí que el primer organismo que nace es una rata de color negro. ¿Por qué? Porque como es un heterocigote dominante, la A es la que domina sobre la A minúscula. Entonces aquí tenemos un ratón de color negro. Luego tenemos aquí A minúscula, igual acá A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Entonces aquí tenemos los cuatro hijos de la primera generación filial o F1. Pongámoslo de esta manera. Entonces, en la F1 vamos a obtener a estos individuos. Ahora, preguntas por ejemplo serían las siguientes. ¿Cuál es el fenotipo? ¿Cuál es el fenotipo de los hijos obtenidos en la F1? El fenotipo será todos los hijos de la F1 son de color negro. Todos son heterocigotes dominantes. Esta es la explicación al fenotipo de todos los hijos en la F1, donde todos son heterocigotes dominantes, o también llamados híbridos o razas impuras. Luego tenemos acá el genotipo.
¿Qué es el genotipo? El genotipo es los tipos de genes que tienen los hijos de esta generación, ¿no? Y vamos a poner el genotipo, que vendría a ser los tipos de genes que tienen los organismos que han nacido. Entonces vamos a ver que todos son A mayúscula, A minúscula. En el genotipo todos son A mayúscula, A minúscula. Esta es la primera generación filial, o F1, explicado en la primera ley de Mendel. Acá tenemos la segunda ley de Mendel, en la cual Mendel agarró dos organismos de la primera generación. Tenemos por ejemplo acá el cruce de dos hijos de la primera F1. Ustedes recordarán que en la F1 todos los hijos nacieron de color negro. Por eso estas ratas, macho y hembra de color negro, vamos a fusionarlas en la segunda ley. Entonces vamos a poner acá los genotipos. A mayúscula y A minúscula, que sería el genotipo de una de las ratas. Luego tenemos acá el otro genotipo, A mayúscula y A minúscula. Entonces, al momento de hacer el cruce genético nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El cruce entre A mayúscula y A mayúscula, acá tenemos el primer hijo de la segunda generación. A mayúscula, A mayúscula. Sigamos. Aquí tenemos A mayúscula, A minúscula. Aquí sería el cruce, estamos haciendo el cruce genético en la segunda generación. Hasta el momento vemos acá, ahora A mayúscula, minúscula. Tenemos aquí otro hijo. Y por acá tenemos A minúscula, el cruce genético en el cuadro de Punnett. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál sería el genotipo de los hijos que se han obtenido en la F2? Pongamos acá el genotipo. A mayúscula, ¿cuántos hay? ¿Cuántos de estos organismos hay usando el mismo código? A mayúscula, solamente hay uno. Luego tenemos A mayúscula, A minúscula. ¿Cuántos hay? Hay dos. Luego tenemos A minúscula, solamente hay uno. Entonces la relación genotípica es de 1, 2 y 1. En cambio el fenotipo tiene una variante. En el caso del fenotipo vamos a decir lo siguiente: en el fenotipo tenemos que de todos los hijos que se obtienen en la F2, 3 son de color negro. 3 son de color negro y uno sería de color blanco. Es porque A mayúscula es el color negro y es el que domina. Acá tenemos uno que es dominante, negro. Por acá tenemos otro de color negro. Por acá tenemos otro de color negro. Son 3 de color negro, mientras que este de acá es de color blanco. Por eso la relación fenotípica es de 3 a 1. Aquí tenemos entonces lo que hemos obtenido en la segunda generación filial, o F2. Entonces aquí tenemos la segunda ley de Mendel, o también conocida con el nombre de ley de la segregación de alelos. Muchas gracias a todos ustedes por ver esta transmisión de Genética 1, y en la próxima clase vamos a explicar Genética 2 con ejercicios y también con los síndromes que el ser humano puede llegar a tener en el momento del nacimiento. Muchas gracias por esta clase. Conmigo será hasta otra oportunidad. Yo soy Morris.
Gracias.